Hola, ¿qué tal amigos? Gusto en saludarlos. Soy el profesor Catalino Escobar. Hoy, 30 de mayo del 2024, estoy en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, vía Zoom con mi amigo Néstor Felicito Vélez Catalán, que está en la ciudad de Guatemala. Si te puedes presentar, amigo. Muchas gracias, Catarino. Feliz noche a todos. Me ha presentado ya con mi nombre completo aquí desde la ciudad de Guatemala, pues atento a las preguntas que el anfitrión pues tenga bien dirigirme y un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias, amigo. Eh, ¿Tú eres originario de la ciudad de Guatemala? Sí, 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 yo soy originario de acá, acá nací y mis padres pues eran oriundos de zonas del oriente de Guatemala. Mi señora madre del departamento de Santa Rosa, suroriente, y mi padre del el Progreso, nororiente del país. Es la zona de predominio de la etnia mestiza ladina, es donde no se hablan lenguas indígenas ni se tiene grandes agrupaciones de pueblos originarios. ¿Dónde naciste tú? Ahí en la ciudad de Guatemala. Sí, aquí en la ciudad de Guatemala, ¿En qué año, amigo? 1979. Muy bien. ¿Tus estudios primarios, dónde los hiciste? La primaria. Aquí en una escuela primaria mixta de la colonia 4 de febrero, se llama, en dos escuelas estuve, en la escuela número 149 de la colonia 4 de febrero y en la escuela de la colonia Niño Dormido en referencia a los niños fallecidos cuando fue el terremoto de 1979, 76, perdón, que después el Comité de Reconstrucción Nacional levantó muchas escuelas y para homenajear a los niños fallecidos. También hay una colonia aquí cerca que se llama Madre Dormida para homenajear a las madres que fallecieron durante ese terremoto que marcó la historia de Guatemala, 4 de febrero de 1976, un terremoto que causó alrededor de 30.000 muertos y destruyó mucho de la infraestructura del país. ¿Algún maestro o maestra que recuerdes de la primaria, de tu educación? Mi maestra Marta Callejas fue la persona que en un momento de descuido en primero básico en el año 1986 me repuso una costura que hacíamos para las áreas prácticas. Yo la dejé tirada, la perdí y mi maestra me la repuso. Muy buena maestra, también mi maestra Telma de Sánchez, con quien en tercero primaria, donde empecé a leer libros de ciencias sociales, estudios sociales en aquel entonces. Geraldina de Sandoval, quinto y sexto grado primaria, ya en la colonia Niño Dormido, en el nivel primario. Ya en el nivel secundario, pues, Inge de Nájera, una catedrática de ciencias sociales, de estudios sociales se llamaba entonces, que era un área que te incluía geografía, historia, un poco de conocimientos sociológicos, y también Ana Victoria Reyes, que yo recuerde cuando cursé el nivel de diversificado ya por madurez en el año 2001 en el Instituto Carlos Martínez Durán de la zona 12, ahí pegado a la ciudad universitaria de la Universidad de San Carlos. Oye, amigo, y cuando tú estabas en la educación primaria y secundaria, bueno, ya al paso de los años, ¿cómo has sentido que estaba el llamado conflicto armado interno? ¿Cómo se vivía ahí? Eh, sí, gracias por la pregunta. Hay una precisión que yo quiero hacer. Sí. Yo desarrollé mi escolaridad y junto con mis hermanos, ¿verdad? Somos cuatro en la familia, dos mujeres, dos varones, todos vivos hasta el momento. Eh, digamos que hasta la firma de la paz, 1996, aquí se manejó un apartheid. Quiere decir que muchas veces nosotros, la población urbana, estábamos totalmente ajenos, quizás más que todo involuntariamente a lo que se desarrollaba en las zonas rurales. Como ustedes saben, fuera de Guatemala, pues que los años de 1978 a 1983 fueron de suma violencia en zonas localizadas donde había una alta presencia de organizaciones revolucionarias, tanto la costa sur, el cinturón cafetalero, el centro oriente, pues las Verapaces, la franja transversal del norte, Huehuetenango, un poco San Marcos. La ciudad capital fue en esos momentos objeto de otro tipo de controles. Pues nosotros cuando estábamos en esa época, pues lo que teníamos y con lo que contactábamos con lo que estaba sucediendo era la televisión, a veces una que otra manifestación, a veces
porque se oía el radio y además el periodismo era otro periodismo el que se desarrollaba entonces. Si teníamos acceso a los medios de circulación, pues había algún tipo de prensa controlada que nos enteraba pues de que Guatemala estaba viviendo un conflicto interno, pero nosotros generalmente siendo niños y dedicándonos al salir a la calle a jugar, a platicar con nuestros compañeros de estudio, pues no teníamos esa vivencia directa, más existía así en nuestros padres, en nuestras madres en la zozobra, pues al escuchar los helicópteros, eh, al saber de rumores de avanzadas de la guerrilla aquí en la ciudad capital, no lo vivimos así en carne propia, ni fuimos blanco de represión gubernamental o de violencia insurgente, pero fue una especie como de vida paralela a la que llevamos nosotros. Los que nos interesaba la historia, las ciencias sociales, me incluyo en ello, pues leíamos, nos interesábamos, pero como te digo, gran parte de la prensa, radio, televisión que existían entonces estaban controladas. Nosotros no lo sabíamos, nosotros no lo entendíamos, pero yo para la firma de la paz tenía 17 años. Me recuerdo que quizás mi interés por las ciencias sociales me hizo llevar a leer bastante. Hubo publicaciones al respecto de lo que había ocurrido someramente en esos 36 años, más que todo contabilizando los daños económicos, las pérdidas en vidas humanas, el atraso, el subdesarrollo del que pudo haber salido el país ahí, eran temas de esos periodistas, de esos columnistas, ya ¿Dónde algunos leías? desaparecidos. Sí, sí, algunos desaparecidos. Y bueno, esa fue cualquiera que haya vivido en esos contextos, pues ha de haber tenido esa experiencia, ese tipo de acercamiento muy controlado, muy tamizado, ¿no? ¿Dónde leías? ¿Qué leías? Nombre de revista, libros. Existía en Guatemala el gran periódico de la ciudad capital, era La Prensa Libre. Después, más o menos hasta finalizar la década de los 80, pues tenía alguna forma de circulación masiva un diario que se llamó El Gráfico, justamente porque en la década de los años 60 fue el primero en incluir fotografías a color. Había vespertino, perdón, un diario vespertino que no tenía emisión dominical para ese entonces, que se llamaba La Hora. Ahora ha quebrado y creo que mantiene su presencia en redes, pero ya no tiene edición impresa. Después en 1996, hablando del desarrollo de la prensa, sucede algo raro. Surge la primera serie diríamos, medios más gráficos que escritos, más que todo tirados a la noticia amarillista, a magnificar la violencia, a representar todo un show periodístico con noticias reales, con noticias extraídas de la realidad, pero tirándolo un poco de la manera que la prensa chicha peruana lo ha hecho. De hecho, la prensa chicha peruana surge su gran boom después del autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 como un medio de distracción, más no de información. Esos eran los medios y existía y circulaba un periódico que era restringido para los menores de edad por el alto contenido de violencia y pornografía. Se llamaba La Extra. No sé si ahora circula, pero en algunos artículos de La Extra que estaban más o menos bien redactados, se daban noticias de hallazgo, de armas, de enfrentamiento entre el ejército, las patrullas de autodefensa y los guerrilleros. Es decir, existía toda una forma de cubrir la noticia en la prensa televisada, pues existía siempre teleprensa, que era un telediario o un diario televisado sumamente siguiendo las pautas de Eco Noticias de México y de algunos periódicos, teleperiódicos más bien españoles, argentinos, siempre procurando presentar la noticia con mucha seriedad, con un lenguaje muy atildado, y siempre se colaba a modo pero siempre, muchas veces cuando había tomas de poblaciones por parte de la insurgencia, por lo menos yo que memoria tengo desde 1984 en adelante, siempre se presentaba como una nota chusca, insólita, como para la guinda al pastel, no había una cobertura en sí del problema en sí,
Y también, hay que decirlo, los profesionales de las ciencias sociales, ninguno entrevistado, ninguno abordado que yo recuerde cuando existían huelgas estudiantiles, paros, etcétera. El manejo de la noticia tipo CNN de Ted Turner, el impacto, si hay disturbios, mucho que mejor, y llenar y saturar de imágenes al auditorio y dejar la narrativa, la explicativa para, quizás para los especialistas, ¿verdad? Pero esos son los medios de ese entonces que puedo recordar. Programa de televisión que recuerdas, así de los 80, una televisora guatemalteca. Sí, sí, pues Teleprensa surgió en 1987, un diario un noticiero televisado, porque hoy la televisión depende del internet. Resulta que ves diríamos, un telediario y te presentan noticias de internet, te presentan noticias, miren este video, está en Facebook, sobre todo en TikTok, Instagram, etcétera. Em, yo lo que recuerdo muchas veces es que en el Canal 5, controlado por el ejército, muchas veces existía la cobertura de otros conflictos bélicos, pero que no eran el de aquí. Por ejemplo, en biografía, algunos programas históricos también, documentales, sobre todo documentales, más que todo del año 91 en adelante, documentales sobre Taiwán, documentales sobre Japón, ¿verdad? El boom de los tigres asiáticos. Recuerdo mucho que se hacía referencia al conflicto de Vietnam también, otros lugares conflictivos como Camboya, Etiopía, Angola, de ese momento, ¿no? Los programas también, muchos programas que cuando empezaron, ya empezó a decaer la ayuda militar norteamericana y se empezó a ralentizar el conflicto después de 1986, entrar mucho la televisión española, ¿verdad? Con sus documentales sobre la vida en otros continentes, ¿verdad? Eso para cualquier amante, pues, de la historia, de la geografía, pues eso era una delicia. No te podría mencionar ahorita un nombre en específico, pero muchas veces incluso repitiendo, reprisando programas de la DW, la televisión alemana, quizás para llenar espacio, me han dicho ahora, pero sí, siempre, y yo agradezco por haber podido vivir esa época y en esa época iniciarse mi gusto por la historia, por las ciencias sociales, incluso hasta por la arqueología, ¿verdad? Porque se trata de medios que daban a conocer, pues, desde una visión de Pues, primer mundo, supremacista, si uno quiere, ¿verdad? Pero cuando tenés 10 años, 12 años, pues te emociona ver, es como que vieras la película de Indiana Jones si te gusta la arqueología, ¿verdad? No vas a ver el discurso hegemónico, no vas a ver el discurso de dominación, vas a ver las aventuras, te vas a fijar en los lugares, en los descubrimientos, en los misterios, oye, vos, eso, si ese tipo de... te acordás de los comerciales de Marlboro, los gauchitos, el box, Claro, claro, fútbol, Teppanyaki, las todo eso. telenovelas? Sí, sí, los programas, ¿cómo te dijeron? Las transmisiones los anuncios de los partidos de la Selección Nacional de Fútbol, pues toda una época, todo un desempeño mediático, pues La que, tele. que, que queda en la memoria y qué bueno que existan instancias como Internet, ¿verdad? Que se puedan eh, existir una memoria mediática, ¿verdad? A veces pensamos que la tecnología solo sirve para estar allá, agilizar las comunicaciones. No, la tecnología también sirve para que podamos acumular, podamos tener una memoria de lo pasado, ¿no? Sin tecnología no sería posible que existiera la fotografía etnográfica, por ejemplo, ¿verdad? En el área en que nosotros estamos, tan útil, ¿verdad? Antropología, sociología. Muy bien. ¿Y cómo piensas que empieza tu gusto por la historia? ¿En qué momento? Creo que tengo ahora que hacer mención de un aspecto de la vida familiar. Mi señor padre fue conserje de un instituto de educación básica, el Instituto Rafael Akeche de la zona central de la ciudad de Guatemala. Él, como empleado de allí, pues encargado de la limpieza, recibía muchas veces libros para tirarlos a la basura o venderlos, ¿no? Muchas veces los traía para acá, para la casa. Yo me prendaba de ellos, pero resulta que era para venderlos, ¿verdad? Entonces los leía a toda máquina, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí empieza y me dijo alguien una vez, su gusto por la historia, por la lectura, por la geografía, la sociología, los estudios sociales,
toda esa amplia gama de disciplinas viene por ahí, porque si no hubiera leído cuando era niño, por ejemplo, los libros de geografía visualizada de la editorial Piedra Santa, pues unos textos que sumamente ilustrativos en cuanto a geografía, producción económica, incluso lo sabía, uno dedicado al país, otro dedicado a América, el continente americano, y otro dedicado al resto del mundo. Creo que por ahí empieza también, y también el coleccionar libros de texto, como la profesora Elsie de Cortés, Oscar de León Palacios, textos que muchas veces se los pedían a uno en el instituto o en la escuela y que no se utilizaban, pero que ahí se arraiga tu gusto por la lectura, por transportarte a esos grandes escenarios de la historia, ¿no? A la independencia de México con Hidalgo y Costilla, con Morelos y Pavón, y a Simón Bolívar en la América del Sur. Existe todo un gusto que podría ser hasta cierto punto un vicio, ¿verdad? Y en ese entonces te digo que existía mucho el lugar y el espacio para la historia positivista, que es muy pródiga en datos, en referencias puntuales. Entonces, con todo eso te vas formando tus imaginarios, pues libros de literatura, pues donde miras el poema de Rubén Darío a Caupolicán, el gran caudillo mapuche araucano, ¿verdad? Todo eso te va llevando el poema de la Araucana de Alonso de Ercilla, pues las mismas, cuando yo crecí, pues y ya empecé a ver novelas, las mismas novelas de Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente. O sea, existe un gran gusto de la lectura y entonces, como te digo, fueron situaciones familiares, quizás, las que me fueron orillando a eso. Pues, por ejemplo, yo de niño padecí mucho de infección por estreptococos y tuve artritis reumática, entonces muchas veces no era tan callejero, no era tan jugador de pelota como lo eran mis congéneres. Entonces pasaba muchas veces en mi cuarto o en el lugar donde mi papá guardaba los libros, a veces leyendo, devorándolos con mucha rapidez y con mucha avidez, por eso, porque sentía dolorida las rodillas, los tobillos, y entonces eso me hizo destacar en el área de estudios sociales, tanto en primaria como en básico y como en el bachillerato, y entonces yo creo que ahí se cimentó el gusto, el placer por la lectura y poco después también por procurar escribir, ¿no? Hacer investigaciones, aplicarme haciendo resúmenes, conclusiones, en fin, yo siento que ahí empieza con esos libros que desgraciadamente no tengo todos los que leí, pero más de alguno queda, pues, libritos viejos cuya importancia, pues, viene siendo incluso más, ciertamente, te digo, así, sentimental, afectiva, se le recuerda con cariño. Eran los libros son los que yo guardaba debajo de la almohada, ¿verdad? No me dormía, después volví a leer, pues, libros de geografía, de geografía de Guatemala, de Centroamérica, América Latina. Profesor de historia de enseñanza media y también eres historiador. ¿Cómo es que tú llegas a la escuela de historia? Bueno, a mí me tocó que estudiar en el bachillerato por madurez, por razones de salud no pude estudiar, no pude hacer el bachillerato, son 3 años o 2 años creo yo que es ahora. Cuando entré al bachillerato por madurez cuando tenía con 22 años, con 23 lo superé. En el establecimiento donde yo estudié, el subdirector nos dio a finales del año 2001, exactamente creo que en el mes de noviembre, nos habló de cuando fuéramos a la Universidad de San Carlos, poner mucha atención en la cuestión de que había muchas áreas saturadas. Es decir, nosotros como estudiantes por madurez no teníamos el nivel académico o quizás diríamos que la prestancia para una prueba que nos permitiera ingresar a una carrera de las más lucrativas en la universidad, que se podía decir, y de las que son de tiempo completo, que puede decir medicina, odontología, ingeniería, se nos hizo conciencia que nosotros veníamos nivelando una gran laguna en nuestros conocimientos, en nuestras aptitudes, y que tratáramos de buscar otras áreas, no sé, humanidades,
ciencia política. En esto, la profesora que daba ciencias sociales ahí, yo tuve bonitas experiencias de estudio, de investigación con ella. En un momento me dijo, en el examen final, finales de octubre, estaba muy fresco a mí el recuerdo, ¿y por qué no va a estudiar algún día a la escuela de historia? Va muy bien en el curso, en el anterior curso también. ¿Por qué no lo piensa? No le tomé en serio. De pronto, la plática que nos dio el subdirector me guió un poco más, pero me quedé con aquello guardado de que si voy a estudiar, no voy a exponerme a un fracaso desde el principio. Eh, el ingreso a la San Carlos no es un ingreso fácil. Las pruebas de habilidades básicas son muy fuertes. Cuando a mí me tocó que sustentarlas hasta el año 2002, a fines de año, porque durante el año 2000, ese año, en los primeros 2 semestres no pude sustentarlas, me tocaba que entrar a la universidad de 2002 por una cuestión de la vesícula, no pude entrar en ese año, pero sí hice las pruebas básicas, salí muy bien, repasé mientras estuve enfermo y me preparé, sabía que lo fuerte estaba en matemática, estaba en lenguaje, me preparé lo más que pude para un examen basado en una evaluación que, si no estoy mal, y ahora que estudié eh, para la enseñanza de la historia, me encuentro con el hecho de que era una evaluación que empezaron a hacer en 1984. Así que todas las protestas que yo veía de padres de familia, todas las quejas acerca de lo difícil que era entrar mientras yo fui joven, adolescente, provenían de no poder pasar esa prueba y yo la pasé. Cuando hice la prueba de orientación vocacional, pues me di cuenta que mi fuerte era el área de ciencias sociales y historia. Entonces dije yo, pues de seguro voy fijo para ahí porque no me voy a arriesgar teniendo buenas cualidades y capacidades. No me voy a arriesgar a irme por otro lado. Si mi área es las ciencias sociales, pues voy a darle ahí. Y otra cosa también, que lamentablemente por la situación económica en general y en particular, pues es más rentable, es más rápido, es decidirse. ¿Por qué? Lo que tenés que hacer es pues ajustar para tus pasajes, para tus fotocopias, tus libros, ver dónde conseguís una computadora, etcétera. Y con eso vas a empezar tu carrera. Para otras carreras no se puede hacer eso. Otras carreras no puedes improvisar. No puedes decir que vas a empezar a estudiar ingeniería solo con un cuaderno multimaterias de espiral solo con tu máquina de escribir. Yo usé máquina de escribir para mis primeros trabajos escritos. Hasta el tercer año del profesorado, yo saqué mis trabajos a máquina. Muchos de mis trabajos, los que conservo y me devolvieron, están mecanografiados. Entonces, parte por la necesidad y parte por la misma inclinación que yo traía desde entonces, la lectura, la investigación, exponer, cuando me tocaba hacer grupos de trabajo en el bachillerato, quien exponía era yo, quien tenía más facilidad de palabra, de exposición, respuesta de preguntas era yo. Lo digo sin vanidad, pero me escogían a mí. Quizás no era el líder, el coordinador. El trabajo de seminario, pues, cuando había que investigar, exponer, redactar, pues era yo. Entonces, prácticamente ese asumir de ese tipo de responsabilidades me fue enfilando hacia una carrera, pues, que su gran filón de formación es la investigación, es la lectura, hacer análisis, hacer síntesis. Y ya para 2003, pues, y solventé mis trámites, entré a la universidad un año después ya con 23 años para cumplir 24 y así empecé mi profesorado. Cuando tú haces la licenciatura en enseñanza de la historia, ¿quiénes son tus maestros así que recuerdas? Esa fue una carrera que yo empecé tardíamente. Había llegado a la licenciatura en historia y por una serie de asuntos que se pueden sintetizar con una, con una no viabilización de mi plan de tesis para Mm. el año 2010. En el año 2010, pues no tuve yo continuidad, no fluyó mi proyecto de tesis para salir de licenciado en historia, una carrera que se estudia en plan diario,
Entonces mi formación quedó en un impasse. Igualmente había una situación doméstica muy dura en mi casa, pues porque mi señor padre enfermó de un cáncer en el año 2011. Totalmente aplacé mis cuestiones académicas. En el año 2011 empezó su enfermedad, falleció un 20 de junio del año 2012, al año siguiente. Y como no me había graduado, pues había en ese año, a inicios de ese 2012, había una plaza para auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas, Antropológicas de ahí de la Escuela de Historia, y obtuve esa plaza por más o menos 9 meses. Pero mi licenciatura en Historia quedó en un impasse y yo no me decidí por pulir más mi plan de tesis. La carrera licenciatura para la enseñanza de la historia, si no mal recuerdo, fue un producto de una lucha por dignificar al estudiantado del profesorado en historia y ciencias sociales, ya en plan, ya solamente en plan sabatino. Yo en el 2003-2006 lo saqué en plan diario porque existía, y la diferencia fue que por la misma situación económica, pues me fue más viable ir 5 días a la universidad que pasar el día completo afuera, ¿verdad? Por cuestiones de la alimentación y los pasajes y todo. En el 2016, pues entramos la primera cohorte. Yo traté pues de enfilarme más hacia el aprendizaje, pues en esos cursos de tipo pedagógico, en esa orientación metodológica hacia las cuestiones curriculares, todo un universo que no se nos había planteado en la licenciatura en historia. Entré en el 2016, 15-2016, terminé, hice mi EPS en el curso de Historia de Guatemala 2 en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, ahí mismo en la USAC, bajo el amable auspicio del licenciado Rubén Álvarez. Así fue como fui a parar a la licenciatura en la enseñanza de la historia, que fue un aliciente para lo que no pude hacer en la licenciatura en historia. Y se presentó como una oportunidad para pulir mis conocimientos, porque también al ser estudiante de profesorado, pues siempre vas con una orientación pedagógica, vas incluso planteándote dos aspectos sumamente importantes, que la metodología básica de investigación histórica te sirve para la investigación educativa y para la investigación en la historia de la educación, que son dos aspectos que siento yo haberme pulido más y que me ayudó esta carrera a afinarme. ¿Qué, qué Y profesores bueno, recuerdan? Ah, perdón. sí, sí. Y bueno, pues, y teniendo una visión panorámica, te das cuenta que la necesidad que existe de la historia, que investigaciones sobre la historia de la educación e investigación educativa, es uno de los renglones, diríamos, que está esperando pues a que los alumnos de esta unidad académica la harán en otras unidades. Yo sé que la Facultad de Humanidades pues tiene eso como sus grandes áreas, ¿verdad? Pero hace falta que nosotros pues irrumpamos, porque hacemos educación, analizamos currículum, pues estamos inmersos en un contexto educativo, solo que ya a nivel superior. La primera vez que fui al edificio, creo que es el S3 de ahí de la Ese USAG. uno. C1, que de la USAG, me acuerdo ver los murales ahí, incluso me tomé foto del mural de Karl Marx. Está también creo que es la primavera, ¿no? De Diego Rivera y una réplica que Sí, hicieron. sí. Hay uno de Rina Lazo. Ajá, me llamó mucho la atención también esto de los desaparecidos, incluso en Catedral ahí de Guatemala también los nombres de algunos desaparecidos, como que está muy presente eso en Guatemala. No lo veo aquí en Sinaloa, muy poco en Ciudad de México. ¿Cómo es que tú ves eso? ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, son formas de rescatar la memoria, Catarino. Es decir, existió a partir de 1996 un compás de apertura para que colectivos, hoy les dicen colectivos, organizaciones no gubernamentales, ONGs, incluso actores de fuera de la universidad, pues, porque yo no retengo ahora
exactamente en la memoria el nombre del italiano que hizo unos murales muy vistosos que están en los edificios de Ciencias de la Comunicación, algunos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales o Derecho. Se abrió ese compás y al ser la universidad una entidad autónoma, al existir cierta, diríamos que durante el conflicto armado se planteó, y lo sabemos nosotros, los que no asistimos ahí en esa época, por nuestra edad obviamente, de que hasta cierto punto fue un territorio liberado por las organizaciones revolucionarias que estaban coludidas con organizaciones estudiantiles, mucha participación de los docentes, ¿verdad? No sé si a tu memoria llegará el nombre de Severo Martínez Peláez, ¿verdad? Todo un intelectual Sí. marxista, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas, en fin, es una forma de impactar al que llega, y más que todo cuando llegas Otro del de criollo niños. creo que tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Este también me Es gustó mucho, perdón, unos murales que están en creo que en la Facultad de Derecho. Y ahí vi por primera vez un mural de Fidel Castro. Me gustó mucho esa experiencia, fue Sí, significativa. son íconos, pues, y que muchas veces, te digo, está presente la memoria de aquellos momentos y hasta cierto punto alguien me decía una vez que debido a que el nivel de resonancia y de amplitud de estos movimientos, pues, no es el mismo que en aquel momento se tuvo, pues que en cierto momento me decía alguien que se mantiene un eco quejumbroso, como nostálgico de aquellas épocas, ¿verdad? Pero las generaciones presentes no nos cuesta mucho contactar con la efervescencia, con todo ese clima revolucionario y que también hay que decirlo, pues había un estado de intervención externa en la universidad a través de inteligencia contra inteligencia, ¿verdad? Era un clima, te digo, muy, muy duro, muy difícil. Cuesta pensar muchas veces por la misma juventud de la gente que se hizo presente y acuerpó estos movimientos, cuesta mucho pensar pues en los familiares, en las madres angustiadas, en los padres angustiados. Cuesta mucho pensar en eso porque la juventud, culturalmente, Catarino, tanto en tu país como en el mío, la juventud se asume como época de rebeldía, de atreverse. Y muchas veces, pues, ahora te digo, con veintitantos años ya de asistir y de estar vinculado a la universidad, pues muchas veces no tenés, no puede decirse que un joven de 20, 22, 23 años, el momento haya tenido claro las cuestiones ideológicas. Ay, es muy aventurado decirlo, pero los murales son el retrato y la representación gráfica de la resonancia que tuvo, ¿verdad? Una narrativa que podría ser lírica, poética o dramática, ¿no? Pues porque acordate que el hecho mismo de que se dieran masacres, asesinatos colectivos, todo eso es un estímulo para los artistas de plásticos, ¿no? ¿Verdad? Que saben plasmar en su sensibilidad táctil y gráfica, pues lo que nosotros quizás explicamos con palabras, tratamos de hacer hipótesis, conclusiones, síntesis, pues ellos lo expresan de esa manera, pues sí te impacta, porque interiorizas, ves ahí los actores plenamente identificados, ves de qué periodo se trata, ¿no? Entonces se trata de hacer un retrato vivo de aquello que sucedió. Igual, puedes pasar indiferente, tenés dos opciones, o pasas indiferente o te interesas en eso. Obviamente que si manejas historia y te interesa ir por ese lado, pues le vas a encontrar el sentido más profundo a toda esta exhibición plástica, ¿no? La Plaza Olivero Castañeda también está allí presente. Ahora, sobre los asuntos así como de corte cultural, no sé qué me puedas decir. Yo una vez me tocó vivir la Semana Santa en Esquipulas, pero ahí Ya. como viven ustedes, por ejemplo, la Semana Santa, ahí en tu colonia, en tu barrio. Pues bueno, mira, existen tres Semanas Santas, te digo. Una es la Semana Santa grande del centro histórico de la capital, que es toda una vivencia, toda una recreación, pues, de la simbología, incluso de los aromas,
recorridos procesionales más que todo de raigambre andaluza, ¿no? Sevilla, eh, te diría que muchos especialistas han hablado de un trasplante de Sevilla para acá, otras poblaciones, no se mencionan tanto. Eh, Otra Semana Santa es la Semana Santa de estos lugares, de estas barriadas, de estas colonias, se dicen acá. Aquí ya no hay tantos barrios. De hecho, la ciudad capital de Guatemala está dividida en zonas marcadas de la 1 a la 25, creo yo, haciendo como un ajedrezado. Sí, sí, sí. Muy particular eso, ¿verdad? ¿Qué obedecerá a eso? Hay varias hipótesis, ¿verdad? Pero te das cuenta, ¿verdad? Em, en estas colonias lo que hay es una lucha, un franco retroceso de la religión católica desde los años 90, sí, pues 95 para acá, un franco retroceso y la implantación de muchas iglesias pentecostales. El protestantismo es muy amplio, pero lo que más aquí se ha impulsado es el pentecostalismo. Te hablo de que bautistas, luteranos, incluso mormones se ven alejados. Entonces la Semana Santa aquí es una especie de una recreación en chiquito de lo que ves en el centro y una especie de mantenimiento y sostenimiento de las devociones, pero ya con mucho sacrificio ante la presión de las conversiones del lado protestante, conversiones que se ven forzadas por múltiples aspectos, ¿no? Por la misma propaganda, por el agotamiento, pues, del brazo secular de la Iglesia Católica, la carismática católica que fue muy perseguida durante el conflicto armado por representar cierta cercanía, pues, al pensamiento revolucionario, por manejar teología de la liberación. Entonces todo eso, sobre todo a partir del gobierno del general Efraín Ríos Montt, pues implantó un boom de iglesias pentecostalistas. Ni tampoco te podría decir yo que es un pentecostalismo así refinado, sino que es un pentecostalismo de posguerra que fue utilizado, pues se sabe hoy por estudios. Yo no he leído tanto al respecto, pero Manolo Vela y Alexander Sequén me parece que tienen un libro acerca de la violencia residual del conflicto armado interno, y se maneja, es una tesis aceptada por muchos cientistas, de que las iglesias evangélicas correspondieron a un esfuerzo de contrarrevolución para cortar el auge de la carismática católica que se estaba enfilando. Peor aún con ejemplos como el de Camilo Torres, otras figuras icónicas, ¿verdad? El padre Hermógenes López Coarchita, ¿verdad? No sé si, yo creo que su causa está en vistas de beatificación o de canonización. Entonces, hay una lucha aquí, se ha agotado el modelo de pervivencia de la Iglesia Católica, pero se mantienen esas, en parroquias pequeñas, pues se mantiene los Via Crucis, tratar de revivir pues digamos, una religiosidad de lo que fue la hegemonía de la Iglesia Católica en Guatemala en los tiempos de Rafael Carrera, con tanta persecución bajo los gobiernos liberales, pues de Justo Rufino Barrios en adelante, Manuel Estrada Cabrera, un poco quizás Jorge Ubico. Es decir, se mantienen las devociones católicas, marianas, los nazarenos, pero siempre que hables de colonias, de barriadas, siempre va a haber ese sentimiento de lucha por sobrevivir, ¿no? Y no con el fasto, no con el volumen, la grandiosidad que tiene el centro de la ciudad de Guatemala, que ustedes en el exterior pues saben que es uno de los grandes imanes de turismo en Semana Santa, ¿no? Es que las procesiones con andas de más de 100 brazos, las alfombras, ¿no? Universalmente reconocidas, ¿va? Todo eso haciendo parte pues de la identidad icónica, íconos de la identidad guatemalteca, fuente de trabajo también para la economía y la antigua Guatemala, ¿por qué no decirlo, verdad? Que hasta ha sido bautizada como la Jerusalén de América, y sin exagerarlo, ¿no? Fíjate, amigo, sobre los santos populares, esos santos no reconocidos por la Iglesia Católica, el culto a la Santa Muerte, ¿cómo está allá en Guatemala? Te podría hablar de la parte urbana de la de la ciudad capital. Mira, aquí lo que sucede es que yo siento que tanto la Santa Muerte como Jesús Malverde han entrado por el vía del comercio, más que todo por el lado occidental, ¿verdad? San Marcos, Quetzaltenango, toda la ruta interamericana, pues han entrado más como una diversificación de lo ya existente aquí en Guatemala. ¿Qué sería lo autóctono de acá de Guatemala? Lo
y están en mucho auge. Vas a cualquier mercado y te venden santas muertes de todos colores, de todos tamaños, te venden malverdes también. Mucha gente no sabe qué es ese icono. Nosotros pues que hemos tenido un acercamiento a lo que es la religiosidad de las comunidades chicanas en Estados Unidos, California, más que todo pues sabemos quién era, es una especie de bandido pues de santo de los bandidos o de los que están al margen de la ley. Y el tradicional machimón de Guatemala, ¿verdad? Que es una simbiosis entre un ícono prehispánico y vestido con ropas occidentales, ¿no? Yo hice en el año 2018, me publicaron en Francia un artículo donde traté de explicar la figura de Machimón desde la óptica del mestizaje cultural. Y si en algún momento pues este video fuera colgado, pues yo estaría anuente pues a dar el enlace porque fue un trabajo muy bonito en el cual expliqué cómo el santo este, que algunos dicen San Simón, otros dicen Mam Chimón, el Rilaj Mam, el gran abuelo, pues sintetiza esas herencias prehispánicas y la herencia española, ¿verdad? No sin antes decirte que el, el, no sé si se me ve, ¿verdad? El icono, pues, donde está y aparece con un traje negro, pues entonces está expresando una cercanía al presidente Manuel Estrada Cabrera, ¿verdad? Que se sabe que tenía a su servicio, pues, una cohorte de brujos de Momostenango, Totonicapán, y que pues sintetiza en sí mismo un mestizaje cultural. Eh, en las colonias pues está muy visible, muy presente siempre, pero siempre al margen de la Iglesia Católica, de los santos reconocidos, ¿no? Y hay diríamos que otro ícono de la religiosidad popular que no es tan conocido en la ciudad de Guatemala, pero que sí se mantienen las tradiciones de los pueblos del oriente del país, que es el Santo Ángel, que supuestamente fue una mujer, una niña que murió en algún momento y que supuestamente cuando la estaban, su nombre es Petrona Corado Hernández y la comunidad donde se localiza pues su culto es más que todo el municipio del Adelanto Jutiapa, ya en la frontera con El Salvador. Este es un icono religioso de la zona del oriente de Guatemala, eh, con mucha raigambre en El Salvador también. Tiene poca presencia acá en la ciudad de Guatemala, pero te podría decir que es esas cuatro figuras pues serían parte de esos santos o entidades o deidades pues veneradas. Incluso fíjate con una anécdota, una vez comprando alimento para una mascota, Sí. encontré en el mercado del Guarda, en la zona 11 de la ciudad capital, una veladora a don Diego el Duende. Es decir, que se venera a una figura en forma de duende y se le ponen velas, se le pide dinero, se le pide esto, se le pide lo otro. Es una figura icónica también de los pueblos del oriente de la ciudad de Guatemala, mirando para Honduras y El Salvador. Y a mí se me facilita un poco, pues, por referencias de mis padres, que su familia, pues, es de esa zona de Guatemala, ¿verdad? Sería los que les diríamos santos ladinos mestizos, ¿verdad? Que no tienen alguna raigambre indígena y que son venerados pues en la población de esta etnia, pues en los documentos de identidad de Guatemala, pues está reconocido la etnia ladina pues como una identidad étnica, ¿no? Oye, amigo, y sobre el proyecto Caminar Juyú, ayer y ahora, si nos puedes platicar de ello. Ahí te vemos. Sí, eso es un video subido a YouTube, es una de las experiencias hermosas que yo tuve en la licenciatura para la enseñanza de la historia. Fue el examen final del curso de tecnología educativa, creo que uno. Ese era un trabajo que teníamos que realizar, una documental. Muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera grabar una, una entrevista, grabar un video breve y nos la arreglamos pues ahí entre los compañeros, pues hubo un tipo
de colaboración ahí, nos agarró un poco el tiempo. Contactamos a una persona que era una excelente, una excelente grabación, musicalización. Prácticamente ahí lo que quedó que hacer de mi parte fue coordinar los parlamentos, coordinar la segmentación en algunas partes, ¿verdad? Había que hacer entrevistas, había que hacer una introducción, habíamos que, cuando las personas pues no estaban preparadas, pues hacer algún tipo de una cartulina, sí, improvisar bastante y Sí. fuimos al lugar, fuimos también al Museo de Miraflores. Prácticamente lo hicimos, pero en 2 o 3 domingos, que fueran los tiempos, los momentos que nosotros teníamos libres, a veces repitiendo lo mismo. Con el video aprendimos, algunos de los compañeros aprendieron a hablar en público, eh, pues, y tratar de hacerlo lo mejor posible, pues, y fue una experiencia muy bonita. Yo pude subirlo a las redes, pude mostrarlo porque no lo hice al principio, pero me dijeron vale la pena. El hecho de que hayamos contratado a un filmador profesional, pues nos permitió darle un marco expositivo, pues, y tratábamos de mostrar a Caminar Cuyú no solo como un montón de ruinas, sino que un lugar con importancia pedagógica, con importancia histórica, no asociado estrictamente a la arqueología, por lo mismo, porque pretendimos darle una dimensión ¿cómo se dice? Horizontal, hacer un encuentro entre la antropología, la arqueología y la historia. Yo creo que Interdisciplinario. nos quedó bastante bien, viéndolo desde este punto de vista, pues, y a la memoria, pues, del compañero Juan Alexander Bach, que él empieza el video, que es fallecido ya él. Entonces, bonita forma de recordarlo también. Sí, recuerdo también cuando participaste ahí con los compañeros de Historia GT, ahí fue la conferencia 11, me parece, la primera reforma educativa en Guatemala por Mariano Galvez, que ahí es tu línea de investigación por la historia de la educación. Sí, es un poco, revisando un poco las nostalgias, fíjate. Esta investigación sobre Mariano Gálvez fue mi primer trabajo para participar en un congreso de historiadores. Esto se lo debo a la entonces licenciada, hoy doctora, Yolanda Estrada Ramos, que nos impulsó a participar creo que fue, si no estoy mal, quinto Congreso Nacional de Historiadores llevado a cabo en la Escuela de Historia. Fue mi primera exposición en el mes de noviembre de 2015. Cuando fue la convocatoria, fui contactado por miembros de Historia GT. Lo que buscaban hacer era una especie de homenaje a los maestros en su día, que se celebra el 25 de junio. Yo traté de prepararme lo más que pudiera, por el hecho de que también este este contenido de esta investigación me ha servido para otras investigaciones. Una de ellas fue publicada en la escuela, en la llamada revista de egresados de la Escuela de Historia. Ya no se edita, yo creo que llegó al número 8. Yo publiqué en el número 7 y en el número final, el octavo. Parte de esa referencia la retomo cuando creo que si no estoy mal, fue en 2021 o 2020, trato la construcción del Sistema Nacional de Educación por Justo Urbino Barrios en 1875. Este aspecto de la primera reforma educativa viene tratándose desde una perspectiva de dar y rendir, pues, la importancia que merece esa primera reforma educativa, independientemente de que haya sido un gobierno oligárquico, un gobierno elitista. Pues hay un mérito, pues, en la figura intelectual de Mariano Gálvez, de procurar esas reformas a la educación, una educación paternalista, elitista, a morir en la época colonial, pasar de eso a una educación moderna propia de un régimen republicano, la construcción de escuelas, el destino que se le daba, el financiamiento que había a partir de los impuestos. eh, en fin, para mí que mereció mucha importancia. Y generalmente el gobierno de Gálvez siempre gravita
en investigaciones al respecto de la educación por el método lancasteriano, que ante la carencia de maestros y la necesidad de propiciar una mayor socialización de la educación y de los mecanismos pedagógicos, pues el sistema por monitores, primeramente ensayado por los ingleses en la India, en su colonia, pues, que lo dejó de ser en 1948, pues fue retomado por Mariano Gálvez, colocando como monitores a los alumnos más adelantados. El hecho que también Mariano Gálvez se preocupó por darle becas a los indígenas, las llamadas becas de Guadalupe, que eran una educación con cobertura casi hasta la universidad de 5 niños ladinos y 5 niños indígenas, pues eso es un gran referente pues de las políticas públicas con respecto a la educación, ¿verdad? Eso me agradó mucho interactuar con ellos. De hecho, fue una exposición en la cual evidencié muy claramente pues los logros. Yo lo vi como una reforma educativa, utilizando las palabras del siglo XXI, ¿verdad? Pero esos aportes aún hay que tenerlos en cuenta porque arranca ahí y es el despegue de la educación laica, gratuita y obligatoria, pues que hoy en día, pues con sus grandes problemas, pues sigue vigente, ¿no? Es un aporte tuyo, a la historiografía. ¿Y ustedes qué tipo de educación les han impartido? No sé, en cuanto a pedagogos pensando en Freire, les hablan de Freire, les hablaron de él. A nosotros no. Claro, claro. Fíjate que lo que yo pude percibir en el currículum de esos 2 años, 2015 y 2016, es de que hubo una exigencia muy fuerte de que pudiéramos utilizar bajo un paradigma de la historia crítica, de la conciencia social, pues el sistema por competencias, ¿no? O que supiéramos adecuar las exigencias de lo que consisten las competencias, que vos y yo sabemos que en el sistema capitalista las competencias son destrezas, habilidades para producir más, enfiladas a la producción, y que supiésemos siempre tratar de acoplar esas exigencias de explicar, de analizar, de sintetizar lo más que pudiéramos a los fenómenos y a los hechos y a los procesos sociales. Creo que hay una carga muy fuerte del neoconstructivismo, ¿verdad? Más allá de lo que uno puede hablar de Skinner o o de algunos otros autores, ¿no? De autores como Marzano, eh, existe una carga muy fuerte, una exigencia muy fuerte en ello, y se enfatiza también que renovemos la enseñanza de la historia, que no nos quedemos también solo con las interpretaciones ortodoxas o el aprendizaje vertical, sino que también tratar de incentivar la horizontalidad, ¿verdad? Aceptar el libre disenso, aceptar que la gente pues tiene creencias religiosas, aceptar que la gente tiene credos políticos y saber establecer una mediación pedagógica eficaz que permita el aprendizaje crítico sin entrar en conflicto con lo que el individuo, con aspectos fundamentales del individuo, ¿verdad? Siempre haciendo énfasis, pues, en la explicación de los procesos históricos y en agilizar esa explicación también, en dar al docente, el docente dar el sentido de los hechos históricos, explicar los múltiples roles, las múltiples percepciones de un hecho histórico, pues bajo el paradigma de la multipluridisciplinariedad, ¿verdad? Se habla de Freire y de otros de su escuela, pues por el hecho mismo de que se trata de brindar un aprendizaje que descolonice de lo hegemónico, pues la enseñanza de la historia, que en algún momento, fíjate, se puede volver sumamente elitista también. Hace falta renovar mucho. Por ejemplo, te digo, y te soy honesto, yo en mucho tiempo no he recibido ni percibido ninguna em, pedagogía de la investigación, fíjate. Todavía tenemos en el siglo XXI, en las ciencias sociales, en muchos contextos, no digo solo aquí porque he tenido pues contacto con otras personas de otros países universitarios, todavía no tenemos la pedagogía de la investigación. ¿Cómo se hace un investigador investigador? Pues se asume pues que empieza echando a perder cosas y después las va puliendo, que le van regañando, que le van mostrando que esto no se hace así. Pero ¿cómo? Pedagógicamente, ¿cómo enseñas a alguien a convertirse en investigador? Solo investigando no puede ser. Entonces, hay una serie de lagunas ahí que yo tampoco voy a decir que
o mi carrera o la escuela tienen la culpa, pues, pero desde el momento en el que también en esta carrera también hay una ventaja que se nos induce en el análisis curricular, en el análisis de currículum, la intencionalidad de los currículum, la direccionalidad de los currículum. Yo creo que eso nos da un bagaje para poder juzgar, para poder establecer cuáles son los perfiles, renovar los perfiles de la enseñanza de la historia. Y no solo te digo la historia, las ciencias sociales en su conjunto. En la universidad existe también mucha carga hasta el momento, digo yo, en facultades como ingeniería, arquitectura, de métodos de investigación social. Fíjate, y entonces, ¿cómo enseñar mejor la metodología de las ciencias sociales, de la investigación social, sin que sea aburrido, sin que sea una carga más, ¿verdad? Es una de las grandes, en el horizonte, pues, una de las grandes misiones a cumplir, que se supone, pues, que los que hemos terminado esta carrera con éxito, pues, desde la investigación, la docencia o la aportación académica, pues, contribuyamos a ello. Muchísimas gracias, amigo. Si gustas agregar algo más. Bien, decirte, pues, que gran parte de estos aprendizajes, la síntesis es una operación, es la integración de diversos aportes, de diversas experiencias y todo cientista social debería, siento yo, si se me permite hablar de esa manera, debería de sintetizar a cada cierto tiempo, integrar sus experiencias. Es eso lo que te lleva a dignificar tu profesión, a dignificar tu estudio, a valorar tu estudio. Y a pensar también, pues, que siempre hay que luchar por contribuir desde tus condiciones y posibilidades, pues, con las ciencias sociales. Es algo que por lo cual no te van a pagar en una revista académica, no te van a pagar por algún voluntariado, pero hay que ser persistente. Yo he aprendido a ser persistente más de lo que por mí mismo pudiera haberlo sido. Y que también las ciencias sociales, pues, en el caso de la historia, pues, a la historia le sentís más sabor, le sentís mayor profundidad si sos capaz de verla interactuando con otros aportes de la ciencia, con la sociología, con la antropología, eh, con la ciencia política, con la economía, hacer realidad la y multidisciplinaridad es un reto que está latente siempre, ¿no? Si tenés el título de historiador, no quiere decir que solo de historia tenés que saber más. Al igual que un sociólogo, no puedes quedarse estancado solamente con doctrinas sociológicas, un antropólogo solo con doctrinas antropológicas, un arqueólogo, un economista, también debe de haber esa actitud de permanente integración de experiencias e integración de los aportes a la ciencia a la cual te formaste y la cual estás practicando a través de la docencia, el estudio y la investigación. Muchísimas gracias, amigo. Hasta luego. Nos vemos. Un saludo Muchas fraterno. gracias, ha sido un gusto, mucho Gracias, amigo gusto. Néstor. Muchas gracias. Un abrazo fraterno. Un abrazo, muchas gracias.